Hola de nuevo, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana nos toca hablar acerca de la nutrición y la evolución. Pero, ¿qué tendrán en común? ¡Comenzamos! Bueno, chicos, en esta ocasión vamos a hablar de la nutrición como resultado de la evolución. Vamos a comenzar recordando, ¿cuáles son los tipos de nutrición? ¿Se acuerdan? Bueno, efectivamente, la nutrición puede ser de dos tipos, autótrofa y heterótrofa. Los autótrofos son aquellos que pueden producir su propio alimento. Puede ser a través de la energía solar, conocido como fotosíntesis, o con compuestos inorgánicos, conocido como quimiosíntesis. En cambio, los heterótrofos requieren de otro ser vivo para nutrirse, como es el caso de los carnívoros, que comen carne, herbívoros, que comen hierba, y omnívoros, que comen de todo. Pero, ¿cómo afecta la nutrición en la evolución de un organismo? De muchas maneras, y esto se da precisamente porque hay diversos mecanismos para alimentarse. No todos los organismos cuentan con boca o estómago para digerir como nosotros. Los protozoarios suelen ser organismos unicelulares con la capacidad de alimentarse directamente a través de la membrana, en un proceso denominado fagocitosis. Cuando encuentran alimento en el medio, lo envuelven con su membrana celular y lo llevan a su interior, donde lo digieren. Una vez que han absorbido los nutrientes, desechan el material restante a través de la membrana. Prácticamente ellos abrazan a lo que se van a comer. Qué padre sería alimentarse abrazando a nuestra presa, ¿no? Otros animales que carecen de un sistema digestivo como el nuestro son las esponjas de mar. Y no me refiero a Bob Esponja. Estos organismos tienen un cuerpo poroso que carecen de sistema digestivo como el nuestro. En su lugar, se alimentan por un proceso llamado absorción. Las células que conforman el exterior del cuerpo de la esponja tienen membranas muy delgadas, con estructuras similares a hilos en la superficie. Cuando las corrientes de agua llevan hacia la esponja las partículas de alimento, que pueden ser protozoarios, animales muy pequeños o materia en descomposición, los filamentos de la membrana transportan al interior el alimento. Este entra a los poros del cuerpo, donde es absorbido por las células directamente. Como puedes observar, las células de las esponjas actúan de un modo similar a la de los protozoarios. Los organismos terrestres también han desarrollado una gran variedad de adaptaciones para nutrirse. Aquellos que se alimentan de plantas, es decir, los herbívoros, han aprendido a aprovechar todos los recursos que ofrecen los vegetales. Pero entonces, ¿qué es un herbívoro? Los animales herbívoros o fitófagos son animales que se caracterizan por alimentarse de plantas, hierbas o algas. Varían en tamaño desde diminutos áfidos hasta enormes elefantes y se les considera consumidores primarios en su cadena alimentaria. Pero, ¿qué comen los herbívoros? La dieta principal del animal herbívoro es a base de plantas, hierbas o algas, hojas, tallos, semillas, savia, frutos, flores, raíces, pero en realidad lo que les interesa es la celulosa, que es el componente fundamental de los vegetales y un carbohidrato muy complejo que aportará la energía necesaria para que los herbívoros puedan hacer su vida. ¿Y cómo lo consumen? Pues se alimentan de diferentes maneras, como por ejemplo el pastoreo. Si el pasto o hierba es consumida directamente de la pradera o campo. El ramoneo, si se consumen las puntas de los brotes de las ramas y hojas directamente de los árboles y arbustos, como por ejemplo lo hacen las jirafas. También puede ser por succión, si es que consumen savia o néctar. Por ejemplo, aquí es el caso de la mariposa o de las polillas. También se pueden alimentar por barrenación,
que esto ocurre si es que hacen agujeros o perforaciones en partes de las plantas como en las partes leñosas. Aquí pueden ustedes ver cómo este animalito, ¿sí?, tiene unas como si fueran garritas, ¿no? Esa es la parte que ha evolucionado debido a que ellos pues se van a alimentar de madera. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los tipos de herbívoros que hay? Estos son los tipos de herbívoros. Tenemos aquí a los fitófagos, que son los que se van a alimentar de hierbas, que son los clásicos, ¿no? El caballo, la vaca, los saltamontes, las lombrices, etc. Aquí es algo muy interesante y es que si nosotros nos ponemos a ver qué características tienen, por ejemplo, en el caso de los grandes mamíferos, o sea, estoy hablando de la vaca y el caballo, no de los insectos, como lo son el saltamontes, por ejemplo. En el caso de la vaca y el caballo, que ellos son animales grandes y ellos cuentan con un hocico y podemos ver que tienen dientes. Estos dientes van a ser muy diferentes a lo de los carnívoros. Entonces, piensen, ¿en qué se diferencian? Luego vamos a hablar de ello. Luego tenemos a los frugívoros, que se alimentan de frutas. Como ejemplos tenemos el gorila, el loro, el tlacuache. Luego están los folívoros, que son aquellos que se van a alimentar de hojas. Como ejemplos tenemos el koala, la iguana, la jirafa. Los granívoros, que son aquellos que se van a alimentar de granos, como por ejemplo las ardillas, aunque aquí cabe aclarar que las ardillas son omnívoros, pero las puse porque tienen una característica muy interesante, al igual que el hámster, ¿no?, que es típica de los animales que comen granos, y es que van a tener tremendos dientes, ¿no? Estamos hablando de que tanto las ardillas como el hámster, pues obviamente no son aves, a diferencia de la gallina y el perico, que ellos van a tener sus piquitos pequeños y perfectos, ¿verdad?, para poder alimentarse de los granos, igual que cualquier otra ave. Obviamente, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, pájaros que tengan el pico a lo mejor un poquito más fino, seguramente van a ser alimentados de granos mucho más pequeños que las aves que tienen el pico un poquito más grueso, y ellos van a poder pues obviamente comer granos un poco más grandes, ¿sí? A esto se refiere con la evolución en la alimentación. Va a depender mucho de qué es lo que se están alimentando los animales para saber qué tipo, ¿no?, en este caso de hocico, etcétera, van a poder o van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, los que se alimentan de granos, que utilizan picos, dependiendo del tamaño del grano, va a ser el tamaño del pico. En el caso de otros tipos de animales que no son aves, tenemos las ardillas, el hámster, y estos animales, otro ejemplo son, por ejemplo, los ratones o las ratas, que no son completamente granívoros, pero también comen granos, tienen los dientes gruesos y grandes, ¿de acuerdo? Otro ejemplo son los xilófagos, ¿sí?, que ellos van a consumir madera. Como ejemplos tenemos las termitas, el escarabajo, el gorgojo, y estos animales, estos insectos, como les mostré en la figura o en el dibujo anterior, van a tener en su, pues lo que sería la parte de su boca, ¿no?, de su hocico, van a tener como unas garritas, que es lo que van a ellos pinchar para poder cortar lo que pues van a poder consumir, ¿de acuerdo? Luego tenemos a los nectarívoros, que se van a alimentar del néctar de las flores, como son por ejemplo la abeja y el colibrí. El colibrí, ustedes saben que es un ave, pero si ustedes se dan cuenta, es un ave tan chiquitita y tiene el pico súper delgadito que hasta podríamos decir que parece una aguja. Y precisamente esa es la forma que tienen las abejas o las mariposas o las polillas, ¿no?,
Es como una aguja que ellos van a insertar para poder absorber el néctar o, en el caso de las mariposas, el polen. Obviamente las mariposas también consumen néctar, pero vamos a decir que en el 90% van a consumir polen y el resto pues también pueden consumir néctar. No significa que solo pueden comer una de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí les traigo un ejemplo excelente para que ustedes puedan ver, ¿no?, cuáles son los tipos de picos dependiendo de la alimentación que lleva cada uno de los animales. En este caso todos son aves, ¿sí? Porque son picos. Entonces, sabemos que las aves pues comen insectos, pueden comer peces, se pueden alimentar de plantas, se pueden alimentar de granos, se pueden alimentar de frutas, etcétera. Entonces, aquí es para que ustedes puedan comprender. Generalista, o sea, que va a comer de todo un poco, ¿verdad? Los que son insectívoros van a tender a tener un pico muy pequeñito, así, literal, para ir escogiendo ahí a sus presas. Granívoros. Los granívoros, si se fijan, tienen el pico un poquito más chato para poder obtener, pues obviamente, el grano que vayan a utilizar para alimentarse. El frugívoro, por ejemplo, que es el tucán, ellos que comen fruta tienen el pico muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos hablando de frutas, no vas a comparar el tamaño de una fruta con el tamaño de un grano. Necesitan obviamente tener un pico muchísimo más grande. El pájaro carpintero, por ejemplo, tiene un pico muy duro y muy puntiagudo para poder traspasar la madera. El nectarívoro tiene su piquito un poquito como curvo, porque eso es lo que va a ir directo a la flor para poder absorber el néctar, ¿no? El pico bolsa, que es, lo vamos a ver en los animales que van a comer peces, porque ellos, o sea, ellos bajan, los pelícanos, ¿no? Bajan, llevan, meten el hocico el pico en el mar y van a sacar todos los peces que puedan. Los filtradores, como es las bonitas estas, las garcitas, ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a meter su cabeza debajo de la tierra, no en el mar, y lo que van a hacer es exactamente eso, filtrar, van a comerse todos los bichos que están en la arena, y pues así es como se van a alimentar. Ahí está pescador, buceador, carroñero. Los carroñeros, acuérdense, por ejemplo, los buitres, ellos van a comer carne y cosas que están podridas. Y el pico es completamente diferente, ¿no? Y aves de presa, como por ejemplo el águila, que ellos van a necesitar obviamente pues un pico fuerte para poder agarrar a su presa. Bien, ahora les voy a traer ejemplos de animales, en este caso mamíferos, y estos pues que obviamente van a tener dentadura y no picos como las aves, ¿no? En el caso de los herbívoros vamos a notar que van a tener unos colmillos delanteros grandes que van a servirles para cortar la hierba y además van a tener muelas traseras que van a ser planas y abundantes. En el caso de los omnívoros, van a tener dientes, colmillos, muelas igualmente desarrolladas para poder comer de todo. Lo podemos ver en nuestro caso, nuestros dientes, nuestra dentadura es bastante parecida, o sea, nuestros dientes son como todos del mismo tamaño, más o menos, ¿verdad? Porque no necesitamos más de uno o de otro, ya que comemos de todo. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de los osos, que también son omnívoros, pero pues ellos viven en la wildlife, esos necesitan, pues obviamente ellos no van a calentar su comida en la estufa como tú le haces, ¿verdad? Ellos cuando van a comer, pues carne, como en el caso de los osos, ellos comen peces, ¿verdad? Pues obviamente se los comen así como va.
no los calientan. Por lo tanto, pues sí necesitarán tener los colmillos un poquillo más desarrollados. Así que así va. Y por último, en el caso de los animales carnívoros, ellos tienen los colmillos muchísimo más largos y afilados para poder matar a otros animales y triturar la carne que están comiendo. Otras cualidades de los herbívoros son que van a tener una mandíbula que va a tener una articulación que está sobre los dientes, cuyo propósito prácticamente va a ser ampliar la superficie de mascada y permitir movimientos de lado a lado, cosa que los carnívoros no tienen. Ellos solo mastican así, para arriba y para abajo prácticamente. Esta característica, no es de todos los herbívoros, es muy específica de los rumiantes. Su dentadura posee algunas características especiales, como que no poseen dientes caninos, que son característicos de los carnívoros, ya que no los necesitan, pero poseen molares muy desarrollados que les permiten triturar los vegetales y granos y masticar bien antes de tragar. Algunos poseen incisivos fuertes, que son los que utilizan para cortar las ramas y las hojas, los que están justo al frente. Las patas terminan en cascos o pezuñas y no en garras, puesto que obviamente no las van a utilizar para atrapar, como los carnívoros, que sí tienen garras, porque tienen que atrapar a la presa y detenerla. En el caso de los herbívoros, ellos lo que tienen que hacer es correr, porque ellos son las presas. Entonces, como ellos lo que tienen que hacer es escapar, necesitan tener cascos o pezuñas que asienten perfecto para que puedan ir más rápido. Por último, como un pequeño resumen, vamos a decir que la nutrición implica la obtención de sustancias que se incorporan al cuerpo mediante procesos de transformación química. Se clasifica en autótrofa en el caso de plantas, algas y ciertas bacterias, y heterótrofa en animales y hongos principalmente. Se relaciona con la forma de vida de los organismos, pues ya vimos de qué manera puede llegar a afectar el hecho de qué es lo que comen y cómo lo comen. En los heterótrofos tiene distintas modalidades, como el parasitismo y la depredación. En el caso del parasitismo, recordamos que es una de las interacciones ecológicas que vimos en el ciclo anterior, en el trimestre anterior, y se refiere a cuando un animal, va a parasitar, es decir, se va a alimentar de otro animal. Y por último, sabemos que la nutrición es la base de las interacciones ecológicas entre los seres vivos. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Espero haya quedado muy bien comprendido y puedan realizar sus actividades. No olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Bye.